tienen que hacer. Ok, vamos entonces a compartir la pantalla primero. Miren, aquí. Bien, bien, nosotros estamos aquí. Yo siempre, lo que más me gusta en los módulos es la interacción. Yo siempre digo que la parte que más me encanta es la interacción, porque me gusta hablar con la persona, me gusta comentar, hablar y conocer a mis participantes. Por lo tanto, esa es la parte que yo más me gusta interactuar. Estoy compartiendo mi pantalla ahora para que ustedes puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. Solamente uno de ustedes me va a decir si puede ver la pantalla que estoy compartiendo solamente. Uno de ustedes me dice si está viendo la pantalla, si está viendo todo lo que está ahí. Sí, maestro, se ve. Ok, gracias, gracias. Yo estoy muy conforme con ustedes, muy contento de estar aquí con ustedes. Es la parte más importante de este módulo, como les decía. Este módulo es un plus que sirve para usted mejorar la comunicación oral y escrita. Primeramente vamos a irnos a la parte donde dice el módulo de comparte con tus compañeros. Todos ustedes saben que en ese módulo nosotros lo que hicimos fue darnos a conocer. Como ustedes saben, yo soy maestro del sistema, trabajo en Cyberclass y también trabajo en la Escuela Técnica La Salle, Infotep también. O sea, yo estoy en varias instituciones. Importante estar aquí para compartir con ustedes y también aprender del grupo. Lo más importante no es lo que yo te voy a enseñar también, sino es que lo que voy a aprender de ustedes, de lo que estamos todos aquí. Todos ustedes saben que la parte donde dice foro comparte con tus compañeros, ese foro ustedes lo van completando aquí y se van a dar a conocer. ¿De acuerdo? Aquí te dice unidad 1. Vamos a ver la unidad 1 de comunicación oral y escrita. Cuando el link se caiga, entonces abrimos el otro, el mismo link, y grabamos la información. Si tienen alguna pregunta, este link habla de la comunicación oral. Todos sabemos que ¿qué es la comunicación oral, por favor? Pueden leerlo, está aquí también, uno de ustedes lo puede leer. ¿Qué es la comunicación oral? ¿Qué es la comunicación oral? Recordar que hay dos tipos de comunicación. Ok, puede participar. Bueno, ahí nos dice, lo que estamos viendo en la pantalla, nos dice que la comunicación oral es aquel tipo de interacción en el cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, usando entre ellos el lenguaje natural como el código y la voz como portador. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Perfecto. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Yacaira. Gracias, gracias por tu participación. Todos ustedes saben que la imagen dice que una presentación, una exposición en una oficina es un ejemplo de comunicación oral. Como ustedes pueden ver, es aquel tipo de interacción donde se transmite un mensaje entre dos o más personas. Ahí está entrando otra persona, como lo dice aquí claramente, y tiene algunos defectos en su sistema, características de la comunicación oral. Recuerden, en nuestra unidad 1 tenemos las características de la comunicación oral. Entonces, es bidireccional, tiene un emisor y un receptor. Y es oralmente, es una capacidad natural. Recuerden, en los principios de la humanidad, los sonidos, los animales lo utilizaban y todavía lo utilizan, como las abejas, los perros, todo tipo de animales tienen una forma de comunicarse, ¿verdad? Pero los seres humanos, cuando comenzamos a trabajar con lo que era o con lo que fue la comunicación telefónica, ¿qué hicimos? Allá aparecen dos personas con un hilo. Fue la primera forma de comunicación a través de un hilo, ¿verdad? Y luego se fue trabajando en la electrónica. Aquí dice claramente, es bidireccional, tiene un emisor y un receptor. Alguien que me diga los defectos
o errores en la comunicación oral. Alguien que me lo diga. Defectos o errores en la comunicación oral o escrita. Y lo dice aquí mismo. Aquí habla de sus características y los elementos, pero ¿cuáles son los defectos que tiene la comunicación oral? Cabe recordar, quiero recordarle a todos ustedes. ¿Alguien va a participar ya? Buenas noches, ¿me escucho? Hola, sí, buenas, bienvenida. Quiero sí. De los defectos que yo podría decir es que en la comunicación oral puede afectar también el cómo decir las palabras. O sea, muchas personas malinterpretan el tono de cómo se dicen, de cómo decimos muchas veces las palabras. Sí, sí. Otras veces es que podemos pronunciar alguna palabra mal y hay una secuencia de características que se dan dentro de esa comunicación. Por ejemplo, las informaciones se pueden perder. Efectivamente. No se pueden guardar. La comunicación oral no tiene la forma de tú sostenerlas en el tiempo. Tienes también una situación de que cuando tú quieres una repetición, por ejemplo, si tú le dices un mensaje a un primo tuyo, pero tú le dices ese mensaje que se lo diga a tu mamá y de repente él le dice a otra persona que le diga a tu mamá, fácilmente se pierde la información. O sea, no hay forma de retener la información porque lo que hace es que se puede ir perdiendo el mensaje original. Por eso es que yo te digo que la mejor forma de hacer las cosas es hacerla tú mismo. Aquí habla la unidad 1, dice, los elementos tenemos aquí, miren ahí, código. El código puede ser el lenguaje o la manera de transmitir. Recuerden que hoy en día utilizar un celular puede ser un medio. Sí, tenemos otra persona aquí. Utilizar un celular puede ser un medio de usted hablar con otra persona. Utilizar un radio repetidor puede ser un medio de comunicación oral, ¿verdad? Utilizar un mensaje de WhatsApp, tú puedes mandarle un mensaje a otra persona. Recuerda que el código tiene que ver con lo que tú utilices para producir el mensaje. Y el código, el canal puede ser el dispositivo también que tú utilices para tú producirlo. Lo importante de esto, aquí habla que el emisor es la persona que emite el mensaje. Quiero decirles, ustedes se preguntarán, ¿por qué en este curso técnico nos dan comunicación oral y escrita? Primero porque es transversal. Sí, es un módulo que permite que usted pueda tener un plus, que usted mejore alguna técnica para cuando usted esté trabajando en la empresa, si usted va a programar, que usted sepa mejor dirigirse o comunicarse con su entorno, con sus amistades, con su amigo de trabajo o con sus allegados. Como les decía, hay personas que no saben hacer esto, sí, aunque estén bajo un esquema de trabajo, no saben manejar el asunto de trabajo con relación a la presión y al tiempo. Por eso es que la comunicación oral tiene mucho que ver con esto. Observen. Ahí la actividad dice claramente que después de leer la unidad 1, ¿qué tiene que hacer? Obsérvalo. Después de tú leer la unidad 1 de comunicación oral y escrita, tú tienes que subir la información. Vamos a ver cada una de las actividades que tenemos que realizar aquí. Y lo voy a dejar aquí para no volver a abrirlo. Sí. Foro, comparte con tus compañeros. Ya ustedes, unos cuantos lo hicieron, pero los demás tienen que hacerlo. Foro, comparte con tus compañeros. Vamos a abrirlo para ver. Si abrimos el foro, comparte con tus compañeros, se van a dar cuenta. Lo van a ver. Sí. Y tenemos aquí el foro de comparte con tu compañero. ¿De qué trata? Por favor. Trata de nosotros presentarnos a qué se dedican ustedes. Sí. ¿Cuál es sus expectativas del curso? Sobre las reglas y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, faltan más personas por hacer
este foro, ¿de acuerdo? Esos foros también me permite yo conocerlos a ustedes, sí. Vamos a ir a la actividad 1. Recuerden, la unidad 2, yo la voy a activar. Mírenlo aquí. La unidad 1 es la que estaba activada. Ahora voy a activar la unidad 2, que es comunicación escrita. ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Sí, está bien. Cada vez que vayamos a hacer una actividad, usted dirá cuándo iniciamos. No, ya está todo. Ya pueden darle para allá con todo, como dicen por ahí. Ya pueden trabajar normal. Lo que pasa es que estamos esperando la autorización para que en el calendario no haya ningún problema. Ustedes tienen la capacidad de hacer todo esto sin ningún problema, pero de todo modo hay que guiarlos en el proceso. Como ustedes pueden ver y como pueden revisar aquí, el foro de comparte con tus compañeros, ya ese foro ustedes lo hicieron. Ahora, ¿qué me van a hacer ahí? Aquí dice, siguiente, comunicación escrita, que fue el primero, ¿verdad? Comunicación oral, perdón. Luego del foro dice, foro de aprendizaje, ¿verdad? Luego de leer la unidad 1 y de ver el video también, se contesta, de ver este video, habla de las características de la comunicación oral escrita. Vas a contestar 3 preguntas. Cite características de la comunicación oral escrita. 2, diferencias entre la comunicación oral escrita. Y 3, ejemplos de comunicación oral escrita de lo que dice la unidad. Recuerden, la unidad habla de estos ejemplos. Y en este caso, ya. Sí. Hola. Ok, bien. Entonces, aquí estamos nuevamente. Aquí estamos. Y ese video hay que verlo, pero leer la unidad que acabamos de explicar. Yo voy a calificar todo. Recuerden que hay que hacer todo. De aquí al domingo tiene que estar todo hecho ya. Sí. Nosotros, porque el mouse de mi computadora no está puesto, está cargando. Y cuando yo tenga el mouse ya nítido, entonces no voy a tener más problemas, sino que es porque estoy sin el mouse. Sí. Bueno, ahí estamos. Si tienen alguna pregunta, hasta ahora ya entienden. Primer foro de comparte con tus compañeros. Segundo, actividad 1. Bien. Ok. Observen aquí. Ok, tenemos aquí lo siguiente. Ok. Comunicación oral, foro de aprendizaje. Tarea 1. Esa es la tarea 1 de qué? De unidad 1. ¿Qué dice la tarea? Vamos a verla. Ya está todo listo para trabajar de una vez. Dice que luego de ver la unidad 1, de leer la unidad 1, vamos a contestar. Enumera 5 ejemplos de comunicación oral. Recuerda que está todo en la unidad. Número 2, desventajas de la comunicación oral. Número 3, describa las ventajas de la comunicación oral. 4, ¿qué es el emisor? 5, ¿qué es el receptor? 6, ¿qué es el mensaje? 7, ¿qué es el canal? 8, ¿qué es el código? 9, ¿qué es la retroalimentación? Y número 10, tipos de comunicación oral. Aquí tenemos que una persona lo mandó, pero todos ya pueden trabajar sus actividades. Esa es la actividad 1 de unidad 1. Continuamos nuevamente aquí y entender cada uno de los procesos de los trabajos a hacer. Volvemos aquí nuevamente. Y que ustedes comprendan todo lo que tienen que hacer en esa parte, porque este módulo es teórico, ¿de acuerdo? Es un módulo teórico que ustedes van a completar leyendo todas las unidades y completando todo aquí. Ok, aquí tenemos entonces, estamos en comunicación oral. Vemos el video, su importancia, características, foro de aprendizaje y la tarea de unidad 1. Luego tenemos otra tarea. Esta tarea dice actividad 2 de unidad 1. Esta es otra tarea, ¿sí?
Esta es otra tarea. Otra tarea de la unidad. Sí, pone por aquí. La otra tarea, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Actividad 2 de unidad 1. Dice, usando PowerPoint, realice el siguiente mapa conceptual con el uso de formas. Aquí usted me va a construir esto mismo que está aquí. ¿De acuerdo? Para eso utilizará PowerPoint de la siguiente manera. Usted abre PowerPoint. Voy a dejar de compartir ahora para darle una idea de cómo se hará esta tarea. ¿De acuerdo? Ese esquema de la comunicación. Voy a entonces abrir PowerPoint y me van a utilizar lo siguiente para hacer esa actividad. Recuerden que son 2 encuentros hoy mismo y estamos grabando el primero. Abrimos PowerPoint y lo que haremos es lo siguiente, ¿verdad? Aquí le vamos a decir insertar. Hay 2 formas de hacerlo, ¿sí? Una por organigrama, otra forma de hacerlo por forma. Si le digo insertar a PowerPoint, y aquí le voy a decir lo siguiente. Voy a buscar aquí Smart Art. No se está viendo, maestro, en la pantalla. Perdona que se me olvidó. Déjame compartirla ahora. Ya, cuando yo lo haga ahora, comparto de nuevo y van a ver, perdonen, sí. Ok. Ya abrí PowerPoint. Esa parte ustedes ya la conocen muy bien, ¿verdad? ¿La ven ahora la pantalla de PowerPoint? Sí, ahora sí. Perdonen. La gripe me tiene, ustedes han notado, ¿verdad? La gripe me tiene tumbado. Miren, aquí le digo insertar y aquí elijo esta parte que dice formas. Si yo le digo esta forma, antes de ponerla voy a quitar esto. O sea, le voy a dar clic derecho a este círculo, a este recuadro que dice haga clic para agregar título. Lo voy a quitar. Y voy a quitar el otro también. Entonces, quito este. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le digo insertar aquí, menú insertar, PowerPoint, formas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Observen. Voy a hacer un cuadro. Esta cruz que está aquí, aparece aquí. Usted va a crear un cuadro. Quiero que veas que si tú tienes que hacer unos cuantos más, tú vas a hacer una copia, ¿verdad? Si yo tengo que hacer más cuadros para señalización, hago una copia. En este caso, clic derecho, copiar o control C y voy a hacer una copia. Aquí, copiar, clic derecho, pegar. Si son 3, vamos a suponer que fueran 3 que yo voy a hacer. Y lo voy a mover. Obsérvalo. Y vamos a hacer otro más. Ya yo copié, le doy clic derecho, le digo pegar aquí. Tengo 3. Vamos a suponer que yo quiero enlazarlos, los 4. Pego de nuevo, ¿verdad? Clic derecho, pegar. Y voy entonces a enlazarlo. Él me dice si ya están en una línea de enlace. ¿Cómo lo voy a enlazar? Vuelvo, le digo insertar aquí, formas, y aquí le voy a dar su respectiva flecha. ¿Se entendió? Dependiendo de la flecha que tiene la figura, usted va a enlazar. ¿Se entiende, verdad? Puede enlazar aquí y luego le dice insertar. Tiene que volver a enlazar otra vez, forma, y usted puede ir enlazando las figuras. Recuerden que esta es una manera de ustedes usar el programa, sí, insertar, y nuevamente le voy a contar esto. Yo le voy a mandar como quiera un tutorial de esto solo, nada más, para que no tengan problemas, sí. Esto es solamente para tener la idea de que aquí yo estoy enlazando todas las formas, perdón. Tengo aquí insertar formas y aquí las estoy enlazando. Tú la puedes enlazar como tú quieras en la sala, no importa. Pero hay 2 formas de hacer esto, con organigrama, Smart Art, o esta manera de la que estamos utilizando aquí, ¿verdad? O enlazando con figuras y flechas. Por eso voy a mandar al grupo para escribir dentro. Le doy clic derecho, le digo editar texto. Y yo voy a escribir dentro. ¿Lo ven ahí? O sea, yo estoy poniendo un ejemplo de lo que hay que hacer. Pero como quiera, le voy a mandar un video, un tutorial que yo lo voy a fabricar completo. Sí. Con estas instrucciones completas
para que todo el que vaya a hacer esa actividad la haga sin ningún problema. Esta es una demostración de lo que habría que hacer aquí en esa actividad. Lo voy a cerrar. Me gusta que mis estudiantes lo hagan. Fíjense. Fíjense para que ustedes vean. Voy a compartir nuevamente. Y vuelvo aquí para que lo vean aquí. Y se darán cuenta de que, miren qué fácil es. Hay que poner 3 aquí y 2 a los lados, ¿verdad? Observen. Si tenemos aquí todo, se darán cuenta. Entonces, es con flecha, ¿verdad? Las flechas están ahí. Donde yo estaba, se le puede cambiar. Entonces, yo lo voy a hacer un video tutorial para mandárselo a ustedes. Y que ustedes me hagan este esquema de cómo funciona la comunicación oral. Y al mismo tiempo están utilizando tecnología. O sea, es interesante de que al mismo tiempo ustedes utilicen la tecnología para hacer esta actividad. Sí. Aquí me van a subir la tarea en PowerPoint. Esos elementos de la comunicación oral en PowerPoint. No crean que es un reto ni nada. Les voy a explicar para que puedan hacerlo fácilmente con las flechas. Claro, estas flechas se ven un poco ásperas, pero vamos a hacerlo que ustedes no tengan ningún tipo de problema con esta actividad y hacerla. Estoy cerrando la otra actividad. Ok. Ahora vamos entonces a la próxima actividad. Cuestionario. La unidad 1. El cuestionario viene de la unidad 1. Hay que leer todo el material de la unidad. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la unidad 2. La unidad 2, aquí hablamos comunicación escrita. ¿Qué voy a hacer con esto ahora? Voy a mandar otro link ahora para entonces nosotros explicar tranquilamente lo que vamos a hacer con la unidad 2. ¿De acuerdo? Vamos a conectarnos nuevamente para entonces nosotros explicar el proceso de la unidad 2. Recuerden, la unidad 2. Correcto. Estoy revisando todo aquí. Entonces ahora voy a parar la grabación. Dice que quedan 10 minutos, pero yo puedo seguir trabajando aquí, ¿verdad? Comunicación escrita. Pregunta, por favor. ¿Qué es la comunicación escrita? Ventajas. ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Qué es? Ok. Ok, excusa. La comunicación escrita es algunas características es que, por ejemplo, como usted decía, esta va a transcurrir durante el tiempo, no se va a espumar, como diría. Aquí podemos leer y transcribir. Aquí también ponemos lo que son el pensamiento, aquí podemos escribir lo que son, entre otras cosas. No estoy como bien. Gracias por tu participación. Yo sé que usted quiere, se entiende lo que usted está diciendo y tiene la idea. Aquí dice, luego de leer la unidad 2, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la comunicación escrita? ¿En qué medio se encuentra la comunicación escrita? Hoy en día, todos sabemos que los periódicos, los libros, los textos, los anuncios, los correos electrónicos, ¿verdad? Todo escrito, porque recuerden que en los tiempos de atrás, los tiempos antiguos, se usaban unos papiros y era con tinta que se escribían los mensajes. Pero recordarle que la comunicación escrita, cuando el hombre de Neandertal, lo que hacía era que se grababan piedras. O sea que desde hace mucho tiempo el hombre se comunicaba por medio de piedras que tallaban información. Todo el mundo sabe que los países como Egipto y otras culturas del mundo tienen informaciones talladas en piedra que son milenarias y por lo menos tienen la ventaja de que la información no se pierde. La comunicación escrita tiene esa ventaja de que no se puede perder. Ahora, aquí dice la
La pregunta número 3. ¿Qué queremos decir cuando la comunicación escrita es secuencial? Explique. Luego de leer la unidad 2. 4. ¿Qué pasaría si no utilizamos las reglas de ortografía en la comunicación escrita? Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Si tú dices en un documento de justicia, Carlos mató. ¿Qué significa? Que la persona que escribió el expediente dice, aparece que él mató, automáticamente el escribiente, la persona que escribe, te condenan a 30 años en documentos, porque la persona, tú te llamas Carlos Matos, la persona omitió la regla ortográfica y gramatical y te puso mató automáticamente. Entonces te va a poner una condena porque la persona dice, bueno, pues aquí dice que él mató. Sin embargo, su nombre es Carlos Matos, pero tú pone mató. Carlos mató. Entonces, las reglas ortográficas, las tildes y todo lo demás pueden hacer una coma, un punto puede cambiar mucho la información. Una palabra, si yo digo Carlos, coma, no comió. Y si tú pones Carlos no comió, esa coma puede cambiar el contexto de la información desde el punto de vista de lectura y entenderlo de esta manera. Sí, la regla de ortografía puede hacer creer que yo te diga sí, no comió, y puede acentuar un texto y entenderse como que ocurrió algo que no ocurrió. Sin embargo, puede parecer una negación o puede parecer una afirmación si quitamos una coma o le ponemos una tilde donde no va automáticamente. Recuerden, la unidad 2 está para acá. Este foro ya está preparado. La unidad 2 dice aquí, que la tenemos aquí, dice unidad 2 de comunicación escrita. ¿Lo ven? Analizándola nos daremos cuenta que aquí tenemos la unidad 2. Todos los elementos que intervienen en la comunicación escrita, así tanto como la comunicación oral, tienen sus respectivas unidades. La escrita es aquella que se produce a través de escritos de textos o de acuerdo a un código con soportes en papel, pantalla de móviles, ordenadores, etcétera. Nosotros tenemos el conocimiento. Lo que pasa es que tenemos que entender que si tú escribes un documento, lo escribas perfecto, de manera correcta. Creo que es lo que tenemos que hacer a la hora de nosotros elaborar un documento. Como lo dice aquí, las características de la comunicación escrita persisten en el tiempo, ya que puede ser grabado, permite la comunicación en la distancia, puede mandarle un mensaje a otra persona, un fax, una carta, y dice que es secuencial, porque es recibida por un oyente y casi al mismo tiempo que va siendo emitida por el hablante. Por eso es que es secuencial, ya que la actividad lo dice claramente aquí. Está sometida a las reglas de ortografía. Todos ustedes saben lo que les decía. Si aquí dice la palabra zapato comienza con Z o con S, automáticamente, si le pones zapato con S, automáticamente ya la palabra tiene otro contexto. Cambia su significado. Se transmite en diferentes soportes. ¿Cuáles son? Empezó con los pergaminos, con los papiros, y luego los chinos comenzaron con esa tinta. Hoy hay demasiados soportes para trabajar la comunicación escrita. Esta es la unidad 2, comunicación escrita. Aquí te dice lo siguiente, miren. Este foro de aprendizaje habla bastante claro y dice aquí lo siguiente, miren. Luego de leer la unidad 2, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la comunicación escrita? ¿En qué medio se transmite? ¿Ven? Todas esas preguntas ya la habíamos visto, ese foro. Vamos a continuar con la tarea. Tarea de unidad 2. Aquí la tenemos, mírenlo aquí. Aquí tenemos lo siguiente, mírenlo aquí. ¿Qué dice la tarea? Describe elementos de la comunicación escrita. Importancia de la comunicación escrita con sus propias palabras, no como dice la unidad. Y las ventajas de la comunicación escrita. Y desventajas. Y por último, diferencia entre la comunicación oral y la escrita con sus propias palabras.
Queremos que usted describa esto con su propia palabra, sí, que sea descrito. Aquí tenemos ya la tarea de unidad 2. Actividad 2 de unidad 2, claramente, nos dice lo siguiente. Luego de haber leído la unidad 2, contesta. Recuerden, este módulo es teórico, no es de programación, pero es un módulo transversal. ¿En qué época se inventó la escritura? ¿Qué eran papiros y pergaminos? 3. Formas de comunicación escrita. 4. Tipos y ejemplos de comunicación escrita. Tiene que ahí enumerármelos, los tipos de comunicación. Voy a activar todo lo que tenga que activar de esa unidad para que puedan trabajar completamente. Y aquí tienes ya el cuestionario de evaluación de la unidad. Esa evaluación contiene varias preguntas que tienen que ver con la unidad 2. Tienen que leer mucho la unidad 2. Sí, tienen que leer esta unidad, empaparse. No puse estos videos porque los videos, cuando lo comparto, hubo una situación el primer día, entonces pudimos abordarlo todo con un solo encuentro, pero en otros módulos tendremos que hacer 2 encuentros o encuentros más extensos. Preguntas, por favor, para si hay alguna aclaración o duda, me pueden preguntar ahora si tienen alguna pregunta y me dicen si están claros con lo que tienen que hacer con las unidad 1, unidad 2 y con las actividades a realizar. Quiero sus impresiones ahora, por favor. Ok, aquí tengo a Nayeli y tengo otra persona que está aquí. Quiero que me den sus impresiones de lo que hemos nosotros vivido con relación Bueno, a esto. profe, Sí. en cuanto a cómo hacerla, todo está muy claro. Usted explicó de muy buena manera cómo se va a hacer y cómo se va a realizar cada una de las actividades. Yo entendí perfectamente. Creo que es más de leer Correcto. y luego llenar.